y si Él prometió recompensar la obra de cada uno, tarde que temprano vendrá la recompensa. Yo voy a orar de leer ahí en Santiago. Padre eterno, Señor Dios, gracias te damos en esta hermosa tarde que nos da la oportunidad de estar en casa como tu pueblo. Hoy venimos reunidos como tu iglesia con el deseo, Padre, de darte la gloria y la honra, y que tu Espíritu Santo se mueva en medio nuestro, que nos enseñe, nos instruya, y que hoy tu iglesia, Padre, salga renovada en espíritu y en fe, Padre. Que despertemos a esa realidad que estamos viviendo y que nos preparemos para el gran encuentro contigo, Padre eterno. Bendice esta palabra y mueve tu espíritu en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí en Santiago 3 dice el apóstol, el primer versículo: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Hay otra versión que dice: no deberíamos ser muchos maestros en la congregación, porque seremos juzgados diferente o especial. Entonces aquí Santiago hace una invitación primero, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Y como les digo, no es la idea, lo que Dios quiere, que nos desanimemos. Es todo lo contrario. Jesús dijo que la mies era mucho y los obreros pocos. Lo que Dios quiere es que cada uno de los que tomamos el mando o la dirección, ya sea de la iglesia, ya sea de un grupo de personas, o tomemos la decisión de enseñar la palabra a otro, que tengamos una certeza de lo que estamos haciendo. Que no es un juego, decía el hermano, no son juegos de canicas el decidir seguir a Cristo. Porque recuerda, si el mundo despreció a Jesús, si el mundo crucificó a Jesús, las mismas consecuencias puede padecer un cristiano. Entonces, ser maestro de la palabra, enseñar las cosas que Dios ha preparado para la humanidad, hay un precio que pagar. Entonces, si uno dice, bueno, el Señor lo que quiere son obreros, son personas que vayamos y prediquemos la palabra, cualquiera lo hace, y vivimos en un mundo que así es. Donde quiera vemos grupos de personas que dicen que adoran a Dios o que están predicando la palabra de Dios. O incluso hace unos días atrás me invitaban por ahí a que fuéramos a hacer campañas, a repartir despensas, a repartir comidas, que si no importaba que no llevaran, con que fuéramos a apoyarles, con eso era más que suficiente. Pero ¿cuál es el propósito? ¿A qué organización pertenecen? ¿O cuál iglesia está? No, es que somos personas que estamos preparando nada más, porque en las iglesias no nos apoyan, en las iglesias no nos quieren llevar allá a acompañar. Y ya me imaginaba cuál es el propósito de esas despensas o esos eventos que tienen. ¿Sabías que muchas veces cuando uno enseña la palabra de Dios, muchas veces o la mayoría de veces lo hacen o lo hacemos para cubrir nuestras faltas? Entonces lo que Santiago está diciendo aquí: no nos hagamos maestros muchos de nosotros, porque eso hay un precio, hay una responsabilidad, hay un compromiso, y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Por ejemplo, allá en el libro de Lucas, Jesús mismo hablando, fíjate lo que dice Lucas 9, versículo 62, él haciendo referencia de lo que era servir a Cristo, de lo que significaba caminar con Él. Que no era de que ahora soy predicador, ahora llevo la palabra, ahora predico en este semáforo, o voy a visitar tal lugar, o hago tal evento. Pero ¿cuál es la real compromiso o la real obra que debo de hacer? Ahí Jesús dijo que ninguno que toma el arado, si dice algo así en su Biblia. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, ninguno que dice, bueno, yo voy a predicar la palabra, y es lo que Jesús quiere enseñarnos en esta tarde, que eso tiene que llevar una responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo puedo tener el deseo de servir a Dios, tengo que tener el deseo de predicar la palabra, porque a veces ahí se ganan aplausos, a veces ahí se ganan elogios, pero también hay adversidades, también hay persecuciones, también hay obstáculos, también puede haber desánimo, también puede haber situaciones difíciles. Es más, Jesús mismo, cuando fue a la cruz, ¿cuántos fueron con Él? Dice que todos lo abandonaron, todos lo dejaron, y eso estaba escrito en la Biblia.
Santiago dice, miren, tengan cuidado, porque es fácil no decir, no, es que yo enseño la palabra de Dios. Pero has evaluado el compromiso, has evaluado la responsabilidad, y como te digo, no es para que te desanimes, sino al contrario, que tú sepas que es una responsabilidad grande y que las persecuciones pueden ser grandes, las dificultades pueden ser grandes, pero hay un beneficio a futuro. El apóstol Pedro, creo que es en su primera carta de Pedro, en el capítulo 5, él decía, ruego a los ancianos. Él se consideraba también anciano, y se yo anciano juntamente con ellos y participante de los padecimientos de Cristo. Él les dice, sé que lo que leer los primeros 3 versículos. ¿Qué deberían de hacer los ancianos? Los ancianos son los que llevan el mensaje con los que tienen más conocimiento de la palabra de Dios. Ahí en Pedro, en el capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo ancianos también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentando la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino por radio pródigo, no como terrenos señoridos para los que están en libertad, sino siendo enemigos de la ley. Y cuando aparezca, Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibid a los reyes y identidad. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, sujetos unos a otros, revestidos de humildad. hasta ahí lo dejamos. O sea, pero ¿cuál es la recompensa? ¿Cuál es lo que Dios promete a aquellos que somos fieles a Él? Que tenemos en cuenta que va a haber un compromiso, que va a haber una persecución, que va a haber vituperios, quizá que va a haber padecimientos, como lo dice Pedro. ¿Qué promete Jesús? Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Porque ese es el problema, que a veces lo que nos mueve como creyentes es la emoción, es el aplauso, el que van a decir las mismas personas, no la recompensa que está detrás de todo eso. Entonces lo que Santiago quería es que el creyente tuviera ese cuidado de no emocionarse, no decir es que quiero un aplauso, porque puede llegar el momento donde la gente no te aplaude. Puede llegar el momento que así como a Jesús le decían crucifícalo, crucifícalo, puede llegar el momento que suceda lo mismo. ¿Sabías que un creyente con alguien que dé una mala opinión, la mayoría de los seres humanos lo enjuiciamos sin antes asesorarnos si es una realidad? Si alguien dice, no, es que miramos al hermanito fulano tomando en tal lugar o haciendo tal cosa o entrando a tal cantina, uno da por hecho que ya estuvo ahí. Pero a veces no sabes ni qué fue lo que lo llevó, ni a qué fue, quizás fue a hacer un trabajo, que esto fue por accidente, no lo sabemos. Pero entonces uno puede decir, ya es un borracho. O simplemente puede haber una falsa acusación. Entonces lo que le digo, uno tiene que ser sabio en eso. De que si yo voy a seguir a Cristo, quiero predicar la palabra de Dios, porque es uno de los mandatos más esenciales que el Señor nos dejó. Tengo que saber que tengo que tener un carácter firme. Como dijo Jesús, nadie que poniendo la mano al arado puede voltear atrás. Porque le digo, no solamente está en juego mi vida espiritual, sino está en juego todo lo que me rodea. Pablo le dice a Timoteo, allá en la carta primera de Timoteo 4, fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo del versículo 12 al 16. Pablo le está dando unas recomendaciones a Timoteo de lo que le debería de ser él. Él era un joven y él le dice, mira, yo sé que eres un chavalillo, pues todavía estás joven, estás cipote, pero quiero que te cuides, Pablito, Timoteo. Quiero que seas un joven que aunque estás muy chiquito, que nadie tenga en poco tu juventud. Si dice más o menos su Biblia ahí, primero Timoteo 4, verso 12. No tengan poco tu juventud, sino sé uno de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y promesa. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por la profecía, por
el problema no es que es solamente yo el que estoy en juego. O sea, cuando ya decido empezar a enseñar o seguir lo que Dios ha establecido, yo tengo que saber que detrás de mí hay más. Es como los que son padres de familias. No solamente son ellos. ¿Qué es lo que nos impulsa a luchar? ¿Qué es lo que nos impulsa a sacar adelante a la familia? ¿Solamente porque se nos ocurre? No, ¿verdad? Sabemos porque queremos tener un futuro donde nuestros hijos, donde nuestra familia hayan seguido los pasos que les trazamos. Entonces eso nos impulsa a tener una conducta más o menos reverente. Ahora el espiritual mayor, ¿por qué? Porque aquí no estamos tratando de impresionar a los hombres, estamos tratando de que cuando Cristo venga, nuestro trabajo en el Señor no haya sido en vano. Que cuando Cristo venga, puedo decirnos él, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Como le digo, estos hermanos que me invitaron ayer, precisamente esta semana, me decían que para si podíamos llevar despensas y eso. Y ya le dije, bueno, hermana, y la iglesia, no, es que también ya no, es que nos siguen acusando de lo mismo y ya no sabemos. No, porque hermano, es que yo no puedo andar haciendo eso. No puedo ir a apoyar en esas condiciones en las que ustedes están actuando. Porque si no fueron capaces de sujetarse a ninguna iglesia y de todos los están rechazando, pero siguen haciendo la obra para cubrir su mal comportamiento, le digo que eso delante de Dios no está bien. No está bien. Y ya me decía, entonces, ¿qué hacemos? Le digo, pues busque una iglesia, congréguense, humíllense delante de Dios y pónganse a las órdenes de la iglesia. Y cuando estén ahí en la iglesia, procuren ser beneficiosos para la obra. Y después pueden ser para el mundo. Porque dice el apóstol Pablo, en la carta a Timoteo, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, y luego una serie de requisitos. Pero dice, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? O sea, el que no sabe ser leal en una iglesia, no sabe cuidar de los que ya son los clientes, ¿cómo vamos a cuidar o llevar la obra a otro lugar? Entonces le digo, no, entonces Pablo lo que dice a Timoteo, te eres joven y tienes que saber esto, que la ley de Dios, la obra de Dios es grande, pero ahí vas a encontrar situaciones difíciles, situaciones que te pueden conmover, y él dice, ten cuidado de ti y de la doctrina, porque haciendo eso te salvará no solamente a ti, sino a los que te oyen. Entonces, si uno quiere ser maestro como la Biblia lo enseña, tiene que saber todos esos puntos. Que no solamente se trata de buenos deseos, de que, yo sé predicar la palabra, o yo quiero predicar la palabra, o quiero llevar el mensaje, quiero cantar, o quiero hacer eventos, sino que tiene que haber una responsabilidad. Saber que va a haber aplausos, saber que va a haber elogios, pero también va a haber señalamientos. También va a haber obstáculos, también va a haber oposición, y en todo eso no tiene que estar firme. Como dijo Santiago, que tú sí seas sí y que tú no seas no. Que si tú le dijiste al Señor, mira, te recibo como mi Señor y te obedezca lo que quiere, hermano, uno ir tratando de irlo cumpliendo. Que no porque era me siento decaído, ahora no, o porque era me siento débil, ahora no, al contrario. Uno tiene que estar firme. Por eso Pablo aquí le dice a Timoteo, tú mantente en la doctrina, ten cuidado de ti mismo. Procura eso, porque el maestro o el que enseña la palabra de Dios, como dice la Biblia, va a ser juzgado de una manera especial. De una manera especial. Entonces, es lo que Dios quiere, hermano, que no te desanimes, sino al contrario, que conozcas todos esos procesos para predicar la palabra de Dios. El problema hoy en día, muchas iglesias o muchos creyentes no han querido pasar ese proceso. A veces por la necesidad, no, es que, hermano, tenemos que alcanzar más almas para Cristo. ¿A poco crees que el Señor lo que quiere son multitudes? Hermano, Dios no quiere multitudes. ¿Sabes por qué? Porque si Él quisiera multitudes, ¿crees que no tiene el poder para hacer que en un día se convirtieran miles a sus caminos? Es más, cuando inició la iglesia primitiva, ¿cuántos se convirtieron en el primer mensaje que el apóstol, aquel que unos días antes había negado a Jesús, ahora se levantó con poder y con denuedo a predicar la palabra? ¿Cuántos se convirtieron? Allá ustedes pueden leer en el libro de los Hechos. Y eran judíos, eran hombres religiosos, hombres difíciles de creer.
Pero dice la Biblia que eran más de 3,000 que con un solo mensaje que Pedro predicó, no sabemos lo que haya dicho, pero quizás lo que le dijo, mirad al Señor y busquen a Él, y serán santos a Dios que les haya dicho Pedro. Pero lo que sí sé es que ahí estaba obrando el Espíritu Santo. Y cuando obra el Espíritu Santo, a veces no importa la predicación, no importa el predicador, lo que importa es lo que está sucediendo en el corazón de la persona. Entonces, lo que uno tiene que tener presente es eso, que Dios no quiere multitudes, quiere calidad de personas. Quiere calidad de personas. Cuando Dios llama a Gedeón a la batalla y lo envía, Gedeón agarró un buen puño de soldados. ¿Y que le dijo Dios? No, esos son muchos. El otro se echando que tenga miedo de que se vaya regresando. No, es que son, él le bajaron. Y al final de cuentas fueron con 300. Y con esos 300 los llevó Dios solo para que fueran testigos de la batalla que Dios iba a liberar por ellos. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos enseña? Que como creyentes tenemos que predicar la palabra de Dios, pero sabiendo el compromiso que soy yo. Que si yo le digo al Señor, Señor, yo te voy a servir, yo te voy a predicar, te voy a hacer un buen obrero, que tenga la sabiduría, que no vas a voltear para atrás. Que cuando las cosas se pongan difíciles, uno tiene que fortalecerse en el Señor. Así como David. Allá en el libro primero de Samuel, en el capítulo 30, ustedes lo pueden leer en casa. Dice que los ejércitos enemigos del pueblo de Israel vinieron, se crearon Ciclag y otras ciudades ahí. Y estaba David, dice, con los filisteos ahí entre la cola, pero los filisteos no nos conviene. Entonces lo regresaron para atrás y dice que cuando llegó David a su ciudad, la ciudad había sido tomada, había sido saqueada. Las mujeres de David habían ido presas, los hijos de David, toda la familia. Y los hombres de guerra que traía David, dice que ellos, cuando llegaron a la ciudad, vieron todo eso, dice que lloraron, hasta que se amargaron de llorar, y luego dice, empezaron a decir, vamos a apedrear a David. Pero dice, más David se fortaleció en Dios. Y cuando David se fortalece en Dios, luego le pregunta al Señor, ¿seguiré a esos merodeadores? ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor a David? Síguelos. Síguelos, porque de cierto los vas a alcanzar. Dice, ya se lo voy a leer en el 1 Samuel 30, verso 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció ¿en qué? En Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar y a Abimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová. Y ahí está la historia al final. Entonces, un creyente es lo que debe de hacer: seguir a Jesús, predicar su palabra. Cualquiera lo puede hacer, pero mantenerse firme en la adversidad. Cuando todos digan vamos a pelear, ese es el causante. Ahí es donde tú tienes que aprender que a lo mejor ahí la única fortaleza viene de arriba. La única fortaleza viene de aquel que prometió no dejarte en ningún momento de la vida. Entonces, por eso Santiago aquí nos está diciendo, bueno, fuera que no se hagan maestros muchos de nosotros, porque eso lleva una gran responsabilidad. Otra de las cosas que podemos notar en eso de ser maestros, como lo digo, no solamente es para que nosotros nos salvemos, no solamente es para impresionar a las personas, sino como Pablo dijo, mira, allá en la carta a los Corintios, dice Pablo, el fundamento de Dios ya está puesto en la 1 Corintios 3, verso 10. Dios ya puso la simiente de lo que es la palabra de Dios. Los apóstoles edificaron la simiente de la doctrina. Pero dice que dice ahí en 1 Corintios 3, que no tiene, verso 10 al 15, si quieren leer. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, y como perito al que
arquitecto, puso el fundamento y otra edifica encima, pero cada uno miré como sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno será manifiesta, con el día la declararás, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno será salvo, aunque así como por fuego. Aleluya. Hasta ahí lo dejamos. Dice lo que dice el apóstol Pablo. O sea, no estamos solamente para ser salvos nosotros o para que las personas se salven a través de nuestra palabra, sino para que cuando Cristo venga o estemos delante de su presencia, ahí Él va a calificar la obra de cada uno. Él va a calificar cuál fue la obra que yo hice. Porque digo, hacer buenas obras para que la gente conozca a Jesús, hermano, hay miles de personas que lo hacen, pero muchos lo hacen para tapar sus pecados. Porque sienten, o se nos ha enseñado, al menos en la religión, que las buenas obras también salvan, que las buenas obras nos ayudan a ir al cielo. Pues hay gente que se porta mal y dona millones a la obra de Dios para por eso alcanzar la gracia de Dios. Y a nosotros sabemos que las buenas obras son parte del vivir diario, porque eso nos identifica como hijos de Dios. Entonces, cuando hacemos una obra, no lo hacemos, con esto voy a hacer que Dios se incline a mi favor. No lo hacemos, primero, como dijo David, porque tenemos nuestro afecto en las cosas de Dios, porque estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nosotros y sobre todo porque es el reflejo de lo que somos. Jesús dijo, ningún árbol puede dar frutos buenos siendo malos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos. Entonces lo que está diciendo Pablo aquí, bueno, si ustedes están dispuestos a edificar, el fundamento ya lo puse yo como perito, arquitecto, puse el fundamento. Dice, yo ya puse las bases de los cimientos, pero si alguno edifica sobre eso, mire cómo sobreedifica. ¿Qué les estás enseñando? ¿Qué les estás enseñando a las multitudes? Hermano, porque predicar el Evangelio de Cristo hoy en día cuesta, porque no cualquiera quiere oír la palabra tal como Dios la dice. Muchas veces queremos un evangelio o una palabra que se acomode a mis deseos, a mis pensamientos, a mi tiempo, pero no a la voluntad de Dios. Hermano, ¿qué pasaría? Y vamos a tocar un poco ese tema el domingo. Que Jesús se manifestara ahora, así como se le manifestó a los judíos en su tiempo. ¿Qué pasaría? Porque muchos de nosotros tenemos un concepto de lo que es Jesús. Y si yo le pregunto a mi hermano Lucio, ¿para usted cómo es el Señor? O le pregunto a mi hermano Crisanto, ¿para usted cómo es el Señor? Él tiene una idea de cómo es el Señor, que es un hombre bueno, amoroso, misericordioso, compasivo. Pero ninguno de nosotros estaremos pensando que Jesús iba a parar enfrente de nosotros y nos iba a decir, hipócritas, panteones blanqueados, porque eso fue lo que sucedió en la época que se manifestó a los judíos. O sea, ellos esperaban a un Jesús totalmente diferente, y cuando vino, dice la Biblia que no lo conocieron. ¿Por qué? Porque ellos lo esperaban diferente. Pero digo, ahorita no nos vamos a meter en eso. Lo que nos vamos a meter es qué estamos predicando como creyentes. O sea que si tú quieres ser maestro, tienes que ser valiente, decidido y firme. Que no puede venir cualquier vientecito de desánimo y decir, ay, hermano, es que ya no, hermano, es que yo no
Tener esa certeza que no todo el tiempo va a ser aplausos, no todo el tiempo va a ser elogios. Puede haber señalamientos, puede haber obstáculos, pero que tú te mantengas firme. Que tu firmeza no esté condicionada a nada. Otra cosa, que sepas que no estás predicando solamente para tu salvación, sino para todos los que te rodean. Porque fue lo que Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti y de la doctrina, porque haciendo eso no solo te salvarás a ti mismo, sino a todos los que te lleven. Y que no solamente prediques para las personas, sino que lo que prediques sea de acuerdo a lo que Dios va a calificar. Porque lo que Pablo le está diciendo: uno edifica, mire cómo sobreedifica. Mire cómo sobreedifica, cómo estás edificando, qué es lo que estás enseñando. Porque si le enseñamos a la gente, le digo que Jesús es un Cristo bueno y que no importa cómo viva, lo importante es que usted venga a la iglesia. Entonces la gente no va a cambiar. La gente no va a ver un cambio, pero si ustedes se tienen lo que la Biblia enseña, es que hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Hay que dejar que Jesús tome el control de nuestra vida, y cuando le predicamos el arrepentimiento, la gente se va a dar cuenta que estamos en un mundo contaminado. Entonces esos puntos son esenciales. Otra cosa que quiero que veamos es Lucas 12, verso 45. Aquí está hablando el Señor de que como maestros de la obra tenemos que ser ejemplo. Dice ahí en Lucas 12, versículo 45. O sea, aquí está dando la enseñanza de lo que es un siervo. O sea, uno puede decir: no, es que tengo años oyendo que Cristo viene y no ha pasado nada, bueno, no voy a seguir mi vida, voy a echarme unas vacaciones. Bueno, lo que veníamos enfocando. O sea, que los buenos